serie es Viviendo en el Reino de Dios. Pero lo que ha pasado es que yo me he extendido en el preámbulo o en lo que es la introducción larga, vamos a decirlo así. Entonces, eh, fue correcta la apreciación de Diego, está poniendo atención, en el sentido de que sí estamos hablando, hermanos, o hemos estado hablando particularmente acerca del discipulado, de algunas cuestiones que tienen que ver con el discipulado, y lo que yo he pretendido, hermanos, es que a partir de la base que hemos estado platicando, nos extendamos finalmente hacia el tema de viviendo en el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, el día de hoy prácticamente yo terminaré esta inducción al tema. Entonces, lo que pretendo hacer es puntualizar, subrayar las cosas que hemos mencionado hasta este punto y ya de ahí aplicarlo hacia lo que es nuestra serie, Viviendo en el Reino de Dios. Entonces, dicho esto, hermanos, si ustedes han estado aquí y si han estado atentos, sabrán que básicamente hemos platicado de dos cosas en estas tres sesiones. Primero, hemos hablado de dos aspectos, en realidad, de un solo tema que es el discipulado. Hemos estado hablando dentro del tema del discipulado acerca de esa seña que nosotros obtenemos de Mateo 28 del 18 al 20, ese texto que nosotros conocemos como el de la Gran Comisión, y la gran seña hacia la que yo he señalado, valga la redundancia, es la que encontramos en la expresión enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Creo que la mayoría nos sabemos el texto, hermanos, y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, generalmente, hermanos, cuando nosotros abordamos esta porción de la Escritura, nos centramos en precisamente eso que nosotros comprendemos como la Gran Comisión. ¿Y cuál comprendemos nosotros que es la Gran Comisión? Bueno, llevar el Evangelio. Básicamente es lo que queda, es lo que permanece como remanente en la mente de la mayoría de los hermanos. Pero cuando nosotros puntualizamos, hermanos, hallamos que sí, por supuesto, el Señor habla de ir a hacer discípulos y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo siguiente, hermano, creo que es algo que no, hermanos, creo que es algo en lo que no hemos meditado lo suficiente. Dice la palabra que la gran encomienda o una de las grandes encomiendas dentro de la gran comisión es enseñar a los discípulos que guarden todas las cosas. Y yo he tratado, hermanos, de contrastar entre estas dos cuestiones. Es muy diferente hablar de enseñar todas las cosas a enseñar a guardar todas las cosas. Enseñar todas las cosas implicaría el simplemente tener una lista de temas, voy a decirlo así, una lista de doctrinas e impartirlas, no sé, con un calendario, sujetos a un cierto tiempo, de tal manera que cuando yo lo haya expuesto un tema, paso al siguiente, y cuando haya expuesto todos los temas, entonces doy por terminado el discipulado, el curso, las pláticas, como yo le llamo. Pero a lo que la palabra nos está instando, hermanos, según se puede entender del texto, es a que el maestro se involucre de tal manera con el discípulo que éste sea enseñado no solamente en cuanto a todas las doctrinas, sino que sea enseñado a guardarlas, a obedecerlas, a seguirlas. Entonces, viendo desde esa perspectiva el discipulado, hermanos, entonces nosotros debiéramos ser amonestados, debiéramos comprender que tal vez
lo que hemos estado haciendo es simplemente enseñar todas las cosas y no hemos estado enseñando a los discípulos a que las guarden, a que las obedezcan. Ahora, he comentado, hermanos, que desde la perspectiva del maestro esto es así, pero estas cuestiones que platicamos también atañen al discípulo, al alumno. ¿Por qué? Porque así como el maestro debe invertir su tiempo, debe desgastarse en cuanto a su mente, en cuanto a sus emociones incluso. El maestro debe poner su tiempo también. Cuando hablamos acerca del maestro, incluimos todas estas cosas, pero el discípulo, en este caso, hermanos, también debe concederse al discipulado de guardar todas las cosas. ¿Por qué? Porque ya hablando desde la perspectiva del discípulo, este no solamente se presentará para que se le hablen todas las cosas, no solamente memorizará o no solamente aprenderá las respuestas correctas, sino que debe entender que debe darse al maestro y debe entregarse al discipulado para que él sea capaz de guardar todas las cosas que se le están enseñando. Entonces, hermanos, esta es una entrega recíproca y esta entrega, hermanos, coincide en el discipulado, es decir, se vierte en medio del discipulado. Tanto el maestro se concede al discípulo para desgastarse, así como el discípulo se concede al maestro para ser instruido y para recibir de él aquellas cosas que él mismo obedecerá o abrazará. Entonces, hermanos, hemos comentado también que el discipulado debe considerarse roto, nulo o ineficaz cuando el discípulo únicamente tiene interés en oír, pero no en hacer. Y hemos hecho énfasis en la advertencia de Santiago, donde dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y aquí está la sentencia, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, hermanos, como un último comentario de este punto, señalamos que se entiende que el maestro no ha de vivir la vida en Cristo en lugar del discípulo. Es decir, sí se está haciendo un llamamiento para que el maestro se conceda, se entregue al discipulado con su tiempo, con su esfuerzo, con sus facultades mentales, etcétera, pero eso no implica que él vivirá por el discípulo la vida en Cristo. Eso le corresponde al discípulo, de tal manera que esta entrega ciertamente tiene un límite. El maestro procurará, por todos los medios que están a su alcance, que el discípulo aprenda a guardar todas las cosas, pero definitivamente él no vivirá por el discípulo la vida en Cristo. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, estamos llamados a una entrega, pero no podemos llegar al punto de pretender, como lo diríamos en el ámbito de un niño y su padre, no podemos llevarle nosotros la sopa a la boca, ¿no? Llegará un momento en que el discípulo tendrá que vivir él, tendrá que abrazar él la vida en Cristo. Entonces, hermanos, es lo que hemos dicho al respecto del discipulado, que, que yo he llamado o al que yo he llamado el discipulado de guardar todas las cosas. Ahora, el otro aspecto que he mencionado acerca del discipulado, hermanos, es el fundamento de este. ¿Cuál es el fundamento del discipulado? Hemos dicho, hermanos, que de igual manera que todas las demás cosas en la vida en Cristo, lo que es la gracia, las promesas, los dones, la adopción, nuestra esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que concierne a la vida cristiana, hermanos, está fundamentado en Cristo. Y del mismo modo que todas aquellas cosas, el discipulado mismo, hermanos, está echado sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, es decir, Él es el cimiento del discipulado. Ahora, tenemos que explicar por qué. Cuando decimos que incluso el discipulado
está cimentado, basado en nuestro Señor Jesucristo, es porque se sobreentiende, hermanos, que el discípulo de entrada debe creer en Cristo. Ahora, yo sé cuán simple suena esta expresión, pero quiero ahondar al respecto de ello de la siguiente manera. Cuando decimos, hermanos, que el discípulo debe creer en el Señor Jesucristo, lo que en el fondo estoy tratando de dar a entender es que el discípulo debe estar en Cristo. No solamente digo que debe creer en Cristo, digo, hermanos, que el creyente debe estar en Cristo. Y por supuesto, la pregunta que cabe en este momento es, ¿cuál es la diferencia? Bueno, recuerde, hablamos de creer en Cristo y de estar en Cristo. Primeramente, hermanos, tengo que decir que generalmente en la palabra estas dos expresiones son lo mismo, generalmente. Es decir, cuando la palabra nos habla acerca de creer en Cristo, allí mismo se está implicando que el creyente está en Cristo. El ejemplo más clásico de esto sería Juan 3:16, cuando se dice ahí que nuestro Señor, el Padre, amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando se habla allí de creer, hermanos, se está implicando que la persona está en Cristo. Pero hay salvedades en la palabra. Hay algunas ocasiones en que la palabra aborda el creer de una manera negativa y niega que esa persona que aparentemente cree esté en Cristo. Un ejemplo, Mateo 7:21. Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se puede concluir de una manera bien sencilla, bien fácil, hermanos, que los hombres que protagonizan este texto, esto que nuestro Señor está diciendo allí, son personas que en efecto, si usted les preguntara si creen en Cristo, ellos le dirían que sí. Sin embargo, hermanos, por lo que aquí se implica, nosotros podemos deducir con mucha facilidad que en realidad ellos no estaban en Cristo. Entonces, lo que quiero hacer, hermanos, es establecer cuál es la diferencia en el sentido malo, en el sentido negativo de la expresión, cuál es la diferencia entre solo creer en Cristo y estar en Cristo. Bueno, los hombres podemos creer en Cristo intelectualmente hablando. ¿A qué me refiero? A que podemos asentir a las racionales afirmaciones del Evangelio. Es decir, yo escucho el Evangelio, hallo coherencia en esas palabras, entiendo la lógica de sus razonamientos y digo, es correcto. Los hombres podemos creer en nuestro Señor de esa forma intelectual. Ahora, también podemos creer en el Señor Jesucristo circunstancialmente. ¿A qué me refiero? Podemos creer debido a que hemos crecido dentro de una comunidad cristiana, porque nuestra familia es cristiana, porque siempre hemos pertenecido a ese grupo, a esa denominación cristiana. O podemos creer religiosamente. ¿A qué me refiero? Bueno, podemos estar adheridos a esa creencia por costumbre, por un cierto temor, pero con todo, hermanos, el que nosotros creamos intelectualmente o circunstancialmente o religiosamente no equivale necesariamente a que estamos en Cristo. Repito esto, el que nosotros creamos intelectualmente o circunstancialmente o religiosamente no significa necesariamente que estemos en Él. Entonces tenemos que explicar, por supuesto, de qué estamos hablando o a qué nos estamos refiriendo. Bueno, uh, el creer, hermanos, bíblicamente hablando, no está
no está limitado al intelecto solamente, aunque es necesario el intelecto. No está limitado a las circunstancias, aunque Dios usa las circunstancias para llamarnos. Y no está limitado a una práctica religiosa, aunque lo que conocemos como cristianismo, hermanos, tiene todos los elementos o matices de una religión. Todas esas cosas contribuyen, están presentes en nuestra devoción a Dios, hermanos, pero no necesariamente cuando las observamos significa que estamos en Cristo. Entonces, bueno, no me voy a complicar mucho con la explicación, hermanos. Solamente les quiero remitir al texto que hemos usado la ocasión anterior, que es Isaías 55. Y el texto es muy útil, hermanos, para estos efectos, porque ilustra muy bien algunas de las sensaciones, de las emociones, de las experiencias, del proceso por el que un hombre pasa cuando se vuelve a Dios. Allí está en parte la explicación de lo que significa creer en Cristo. Verán ustedes que no se trata solamente de algo que tiene que ver con lo intelectual, no es algo circunstancial y tampoco es algo religioso. Esta forma de creer en el Señor en realidad toma todas las esferas en las que el hombre se desenvuelve, toca todos los aspectos de nuestro ser y así es como llegamos a creer. Entonces, Isaías 55 en el versículo 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. En este principio, hermanos, tenemos lo que el hombre experimenta cuando está en el umbral de la fe, cuando el hombre está por conocer al Señor. Esto expresa la necesidad del alma que el que va a entregarse, que el que va a conocer, que el que está por entrar a la fe tiene. Aquel que busca tiene esta sensación en su persona. A todos los sedientos, venid a las aguas. Dice, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Mire cómo dice aquí, versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Bien, mis hermanos, esta expresión tiene que ver con el sentir que la persona que se acerca al Señor trae en su corazón lo que el hombre tiene en su ser cuando se acerca al Señor, cuando está buscando, cuando ha sido llamado por el Señor, se puede explicar mediante estas expresiones. A todos los sedientos, venid a las aguas. Nosotros podemos ver en ello que no se trata únicamente de una cuestión intelectual, podemos ver que no se trata de una serie de ritos, hermanos. Tenemos que notar que se trata esto de saciar una necesidad profunda o la necesidad más profunda del alma, que es la necesidad de nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros saltamos al versículo número 7, dice esto, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La implicación que tenemos aquí es la del arrepentimiento, porque cuando se nos llama, hermanos, a creer en el Evangelio, se nos llama también a volvernos al Señor. Se nos llama también, se nos convoca para que nos arrepintamos y nos volvamos al Señor. No se trata únicamente de entender la lógica, la mecánica de la salvación. No se trata solamente de entender la transacción del Evangelio,
No se trata únicamente de comprender que el justo fue dado por los injustos. Se trata, hermanos, de que el hombre se vincule desde el alma con el mensaje del Evangelio y que lo reciba por la necesidad que es verdadera, por la necesidad que el hombre tiene de la misericordia de Dios. Entonces se llama, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. De tal manera que cuando un hombre cree de esta manera, hermanos, y esto lo digo como una explicación para nosotros, cuando un hombre cree de esta manera, entonces puede decirse que está en Cristo. ¿Sí, mis hermanos? Cuando el hombre recibe en este entendimiento el mensaje del Evangelio, solo entonces puede decirse que el hombre está en Cristo. Ahora, todas estas palabras, hermanos, tienen sentido dentro de la explicación que estoy tratando de dar. No estoy diciendo que este sea el único indicio que nosotros debemos estar buscando o el único indicio al que debemos estar atentos, pero dado el enfoque, dado el momento de la plática, lo comento así. Entonces, mis hermanos, ah, recordemos, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ah, esa sería una explicación suficiente. Ahora, en este punto, hermanos, es importante subrayar lo siguiente, tratando de unir los puntos. El discipulado de guardar todas las cosas, ese discipulado del cual deben participar todos los creyentes, es imposible de honrar para el hombre natural. Repito, el discipulado de guardar todas las cosas, del cual deben participar todos los verdaderos creyentes, es imposible de honrar, de observar, de obedecer para el hombre natural. De esto, hermanos, nos podemos dar cuenta con cierta facilidad cuando vamos a Mateo 5, 6 y 7, donde se hace un llamamiento hacia nosotros para una justicia mayor. ¿Cuál es esa justicia mayor? Bueno, a lo largo de Mateo 5, 6 y 7, nuestro Señor Jesucristo hace un contraste entre la justicia que observaban los escribas y fariseos y la justicia que Él demanda de todos los hombres. Por poner un ejemplo, hermanos, dice el Señor, bueno, ustedes han leído que el no adulterarás, ¿no? Bueno, así está escrito, pero de cierto te digo que si tú volteas a mirar a una mujer, si tú volteas para mirar a una mujer para codiciarla, dice, ya has adulterado con ella en tu corazón. En otra parte dice que estamos llamados a amar a los que nos aman y aborrecer a nuestros enemigos, pero yo te digo que ames a tus enemigos, dice el Señor. Entonces, en toda la dinámica de Mateo 5, 6 y 7, el Señor empieza a dar algo que nosotros podemos llamar una justicia mayor o verdadera. En ese sentido, hermanos, cuando nosotros ponemos atención a ese amplio texto, podemos darnos cuenta que tales cosas son imposibles para los hombres. Y allí empezamos a entender, al menos un poco, que nos es necesario nacer de nuevo. Y aquí se unen los puntos porque hemos hablado acerca de que no solamente debemos creer en Cristo, debemos asegurarnos de estar en Cristo. Y el que está en Cristo, como dice la Escritura, nueva criatura es. De tal manera que cuando nosotros entendemos estas cosas, comprendemos nuestra necesidad de estar en el Señor, de ser ministrados por el Señor, de que se haga en nosotros la operación que se hace por medio del Espíritu, que es el nuevo nacimiento. Solo a través de ese nuevo nacimiento, hermanos, nosotros podemos cumplir esa justicia a la que están llamados los hijos de Dios. En toda la palabra, diría yo,
pero muy, muy enfatizada en Mateo 5, 6 y 7. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, esto es lo que hemos estado platicando en estas 3 semanas, hermanos. Ahora, voy a 2 puntos solamente y concluiríamos por esta ocasión. Y quiero inducirles, hermanos, a entender cuál es la relación que hay entre todo esto que estamos hablando y el gran tema de nuestra serie, que es viviendo en el reino de Dios. ¿Sí? Bueno, quiero empezar este tiempo con una pregunta. ¿Qué responderías, mi hermano, si yo te preguntara acerca de los tiempos del reino de Dios? Es decir, ¿el del Señor es un reino presente o es un reino venidero? Ahora, yo sé que no estamos interactuando, pero ¿qué responderías tú? ¿El reino de Dios es un reino ya presente o es un reino venidero? Bueno, si tenemos confusión con la respuesta, debo decir que no hay que sentirse tan mal, porque de hecho la palabra en distintos pasajes parece orientarnos hacia un lado y hacia otro. Si yo voy, por ejemplo, a Mateo 6, donde encontramos el que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, allí, inmediatamente después de que se dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, inmediatamente después, muy al principio, hermanos, el Señor nos da una expresión que dice, venga tu reino. A este respecto, algunos lo evocan como venga a nosotros tu reino, lo cual, sin hacer un gran análisis de las palabras del texto, hermanos, bueno, podemos concluir con facilidad que esta es una expresión futura. Venga a nosotros tu reino o venga tu reino. Entonces, esto parece alinearse a una visión que aún está por cumplirse, donde en algún momento el reino de los cielos irrumpirá en la historia de los hombres. Pero si nosotros vamos a otro texto, hermanos, particularmente Lucas 17, allí encontramos que a nuestro Señor Jesucristo se le pregunta expresamente cuándo ha de venir el reino de Dios. Entonces el Señor responde, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces ahí ya tenemos un problema, porque en Mateo 6 tengo una expresión que dice, venga tu reino, pero en Lucas 17 el Señor está diciendo, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Bueno, ¿cuál es la explicación que damos a esto? Para resolver esta aparente inconsistencia, hermanos, vamos a recurrir a un tercer pasaje, Marcos 4:30 al 32, dice de esta manera, decía también, está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y dice el Señor, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Una parábola semejante a esta se encuentra en Mateo 13:33, es esa parábola de la levadura y las 3 medidas de harina. Es muy cortita, dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, ¿cuál es la explicación de todo esto? En realidad, hermanos, el reino de nuestro Señor, eh, es un reino ya presente en el sentido de que éste se encuentra ya en germen entre los hombres. Pero este reino llegará a ser pleno
en un momento determinado, en un momento que usted y yo no sabemos. A eso aluden estas dos parábolas. La una dice que es como una semilla de mostaza, va creciendo hasta que es un gran árbol. Y la otra dice que es como una medida de levadura, o la levadura que alguien tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Se puede pues entender que el reino de los cielos es algo, hermanos, que está avanzando, que se encuentra ya presente, pero que está progresando y lo hará hasta que entre en su plenitud. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros leemos en Mateo 6, venga tu reino, se refiere a que el creyente debe ser de este sentir, debe orar de esta manera: Señor, que ya lleguen los días en que se diga Dios reina, cuando todo se haya cumplido. A eso se refiere el venga tu reino. Y cuando hablamos acerca de Lucas 17, he aquí el reino de Dios está entre vosotros, ello se debe, hermanos, a que las primeras manifestaciones del reino ya se encuentran en esta tierra. ¿Cómo? Bueno, usted y yo somos discípulos de nuestro Señor. Usted y yo somos súbditos del rey, y de ese rey, el cual reina, valga la redundancia, o de quien es el reino de los cielos. Entonces, el reino ya se encuentra presente, pero, mis hermanos, es necesario que entendamos que también llegará la plenitud. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, el hecho es que los creyentes estamos hoy ya viviendo en el reino de Dios. Es necesario que nosotros comprendamos esto. Los creyentes nos encontramos ya hoy viviendo en el reino de Dios. Ahora, hermanos, aquí se encuentra el punto, diría yo, más crítico, más importante. Colosenses 3, del 1 al 4, nos dice de esta manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, hermanos, déjenme ver el tiempo. Según mi cuenta, llevamos 33 minutos. Mis hermanos, dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? Quiero llevarles, en los últimos 10 minutos, hermanos, quiero llevarles a la consideración de un texto en la segunda carta, en el segundo libro de Samuel, donde se encuentra, hermanos, esa historia donde Absalón se subleva contra David, su padre, y vamos a encontrar algunas cosas que tienen mucha relación con lo que nosotros estamos platicando. Una tarea que es, yo diría, prácticamente imposible, hermanos, a menos que el Espíritu del Señor intervenga. Una tarea imposible es ilustrar para el inconverso lo que es el camino de Dios. Ahora, no me refiero con esto al Evangelio. Me refiero a que si yo trato de explicarle al inconverso cuál es el camino de Dios, cuáles son los matices, cuáles son las pruebas, cuáles son esos detalles, las vicisitudes, todo con lo que el creyente se enfrenta, hermanos, los sentires, las vivencias, voy a encontrar, hermanos, que eso es tan sencillo como tratar de explicarle a alguien que nació ciego cómo es el color morado, ¿no? No tiene él un punto de referencia, no tiene equivalencias para que yo pueda ilustrarle, para que yo pueda guiarle. Entonces, por eso, hermanos, es que es necesario que el Espíritu del Señor intervenga y Él vivifique, aplique, explique la palabra
para el que está muerto en sus delitos y pecados, como nos ocurrió a todos en un momento determinado. Entonces, el camino del Señor, hermanos, es uno que se reconoce al andar. ¿A qué me refiero? Yo empiezo mis vivencias en Cristo y entonces empiezo a leer la palabra y digo, ah, esto es lo que me sucedió, esto es lo que me pasó. Así se puede, ya estando allí y mirándolo, así se reconoce el camino en Cristo, pero es sumamente difícil, por no decir imposible, ilustrar ese camino para el que no ha conocido al Señor. A esa persona particularmente lo que hay que predicarle es el Evangelio. Entonces, hermanos, quiero decirles lo siguiente. He comentado que vamos a considerar un pasaje en el segundo libro de Samuel y lo quiero vincular con el texto de Colosenses 3 del 1 al 4 que les he mencionado. Si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, miren hermanos, en el segundo libro de Samuel, en su capítulo número 5, se da la traición de Absalón a David. Allí, en medio de la desgracia y de la adversidad, muchos corazones se manifestaron, ya sea en fidelidad o en infidelidad para con David. Y voy a ilustrar algunos de esos corazones, o voy a tomar algunos textos para explicarle de qué se trata. Primeramente dice que, bueno, vino un mensajero y le dijo a David, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David le dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él, nos alcance y arroje el mal sobre nosotros. Dice, y hiera la ciudad a filo de espada. Bueno, aquí más de uno de los siervos de David, sobre todo aquellos que son más sagaces, midiendo las posibilidades de éxito o de derrota, pudieron escoger entre irse con David o quedarse en Jerusalén para recibir a Absalón que venía. Bueno, allí se empezaron a manifestar los corazones, los que eran fieles a David y los que no. Dice, y los siervos de David, cuando David dijo esas palabras, dijeron, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor, el Rey, decida. Entonces, por allí todo va bien. Dice también en el versículo 17 que salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. Dice 600 hombres que habían venido a pie desde Gad e iban delante del rey. Estos hombres, hermanos, que habían venido desde Gad, busqué en los mapas y todo esto, estos hombres se fueron, hermanos, desde Gad hasta Jerusalén, lo que son 69 kilómetros, pero dice que se fueron a pie desde Gad hasta donde el rey. Entonces, caminando más o menos seguido, son 15 horas, ¿no? Entonces, esos hombres escucharon lo que había sucedido y decidieron ser fieles a David, salieron desde Gad y lo encontraron y se fueron con él, ¿sí? En esa huida. Cerraron filas con David. Bueno, después llega un hombre en el versículo 19 llamado Itai Geteo. Bueno, Itai de ese lugar. Y le dice David, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer que hoy te muevas para ir con nosotros. Busqué, hermanos, no hay una referencia acerca de la historia de este hombre, a menos que haya yo buscado mal, pero lo que nos da el texto es esta perspectiva, que este hombre, siendo extranjero, se había, voy a usar esta palabra, hermanos, en el buen sentido, se había arrimado a David, es decir,
se había hecho fiel a David, vivía con él allí, pero ahora que David salía de Jerusalén, él, aunque podría haberse quedado allí, podría haber hecho vida allí y como un extranjero, nadie extrañaría que él permaneciese allí. A pesar de ello, él se levanta y va a encontrar a David. David le dice, ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. Dice, yo voy a ir a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, porque vino junto con toda su familia. Y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Ittai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces este hombre se va, deja la comodidad de su casa, de su ciudad, y se va con David en fidelidad. Versículo 24, y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto. Este Sadoc era el sacerdote. Entonces cuando vio que salía David, él tomó el arca, y todos los levitas la llevaban, e iban siguiendo a David. Bueno, pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Entonces, más adelante, David le da a entender a Sadoc y a otros que iban con él que le son más útiles quedándose en la ciudad porque así le enterarían de todo aquello que estaba sucediendo con Absalón y ellos regresan, pero regresan aún en fidelidad con David porque su decisión había sido la de irse con él. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, si vamos al versículo 32, nos trae a colación el texto, la historia de Usai, Arquita. Él le sale al encuentro a David también, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David, si tú pasas conmigo, me serás carga, mas si vuelves a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, dice, entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. Este Usai era amigo de David, era su consejero, viene con él, pero David nuevamente usa esta inteligencia, lo devuelve y este hombre regresa con Absalón y finalmente termina ayudando a David desde esa posición para hacer nulo el consejo de Aitofel. Bueno, se regresa, Usai obedece y ayuda de esa forma a David. Finalmente, hermanos, para no alargarme en los ejemplos, tenemos a Siba, el criado de Mefiboset. Recuerda usted que había uno de la casa de Saúl, particularmente de Jonatán. Bueno, este Siba era el criado del hijo de Jonatán, si no estoy mal recordando, y este Mefiboset era cojo. Entonces solamente llega el criado, aunque David le había extendido misericordia a Mefiboset, solamente llega Siba el criado, y la versión de él es que Mefiboset se quedó porque pensó que ese día su casa iba a recuperar el reino, como si fuera un traidor, pero Siba sale al encuentro de David y llega con muchas cosas, con muchos bienes, con víveres, y se presenta como en fidelidad para con David. Bueno, perdón, hermanos, un último. Simei era de la casa de Saúl, y cuando David va saliendo, este Simei va maldiciendo porque era de la casa de Saúl, va arrojando piedras contra David y le dice, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, el Señor te ha dado el pago de todas tus maldades, ¿no? Entonces, alguien de los que va acompañando a David dice, ¿por qué este insulta al rey? Déjame pasar y le voy a cortar la cabeza. Pero David no se lo permite en ese momento. Entonces Simei iba por el lado del monte delante de toda la comitiva, delante de todo el ejército, iba andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Bueno, hermanos,
Colosenses 3, del 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Por qué he unido este pasaje con el de David y Absalón, hermanos? Bueno, el creyente, hermanos, vive hoy día en este estado precario, en medio de este mundo, donde ciertamente no es fácil el mostrar fidelidad a Dios. El creyente está llamado a vivir hoy dentro del reino de Dios, pero en medio de un reino que es antagónico todavía, porque el reino de Dios todavía no ha llegado a manifestarse en su plenitud. Pero el creyente está llamado a vivir hoy, ya aquí, en este lugar, en el reino de Dios. Entonces, hermanos, nosotros hemos visto, hemos nombrado a todos aquellos que en un momento determinado fueron fieles a David. Bueno, si nosotros avanzáramos en la historia de David, encontramos que finalmente Absalón es muerto y entonces obviamente todos los que mostraron fidelidad para con David recibieron recompensa, hermanos. Pero también el último caso, el de Simei, el que iba maldiciendo y aventando polvo, hermanos. Aunque si bien David no lo mató en ese momento, sí lo mató después Salomón. De tal manera que cada uno, hermanos, recibió su recompensa, la recompensa de su fidelidad. Bueno, Colosenses dice en su versículo 4, capítulo 3, versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En resumen, hermanos, lo que trato de decirles es esto. Si tú eres fiel, si tú andas en el temor de Dios, si tú vives hoy en medio de este mundo perverso, vives para Dios, honrándole, cimentado en Cristo, porque estás en Él y has nacido de nuevo, y de esa manera tú vives hoy en medio de este mundo, hermano. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero si tú, hermano, aunque dices ser cristiano, aunque manifiestas con tu boca tener fe, pero vives en este mundo perdidamente, vives no bajo los preceptos de Dios, sino vives la vida en Cristo bajo tu propio entendimiento, hermano, desechando algunas cosas y quizás medio tomando algunas. Entonces, cuando el Señor se manifieste, hermano, no puedes esperar que tú seas manifestado con Él en gloria. Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos de vivir en el reino de Dios, hablamos de una única manera, la cual por supuesto está plasmada en la palabra. Lo que pretenderé hacer, hermanos, mientras el Señor lo permita, es ahondar en ciertos textos de Mateo 5, 6 y 7, donde se establece cómo el creyente vive hoy ya en el reino de Dios. Esto sirve para dos cosas, hermanos, y con esto concluyo. Esto, hermanos, nos da esperanza porque así como David recompensó a cada uno según su fidelidad, también Dios dará a cada uno según sus obras, hermanos. Pero específicamente yo quisiera tratar este tema porque mediante la consideración de estas cosas, nosotros podemos asegurar nuestra alma. ¿Cómo? Mirando en la escritura el reflejo de lo que debe ser nuestra vida hoy, guiándonos por lo que la palabra dice acerca de cómo el creyente vive hoy en el reino de Dios, acerca de cómo dice la palabra que nosotros participamos de los padecimientos de Cristo, acerca de cómo dice la palabra que nosotros debemos pensar,
sentir y actuar. Entonces, de eso se trata la serie, hermanos, viviendo en el reino de Dios, pero la implicación es viviendo hoy en el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, sé que soy una persona bien enredada, pero de esto se trata todo esto, ¿no? Entonces, por eso hemos estado hablando del discipulado y hemos estado hablando acerca del fundamento del discipulado. El discipulado no consiste en saber todas las cosas, consiste en guardar todas las cosas. Y el discipulado está cimentado en Cristo, porque el que está en Cristo es nueva criatura y solamente el que ha sido renovado por nuestro Señor puede guardar todas las cosas que Él ha mandado. Entonces, mis hermanos, vamos a estar platicando de ello y yo espero que usted pueda valerse de todas estas cosas para entender que de verdad, mi hermano, usted anda de la mano de nuestro Señor. Entonces, me detengo aquí, hermanos.